En el caso de Kiko La Quema, se prueba mi teoría de que en República Dominicana la justicia es solamente para el jodido, para el que no puede. ¿Cómo es posible que un hombre en una loma sea requerido por la justicia de República Dominicana y no sea atrapado? Eso deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque se denota la complicidad, porque es técnicamente imposible que teniendo el ejército, el DICRIN, la Marina, la DNCD, el DNI, etcétera, 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 un solo hombre atrincherado en una loma de San Cristóbal de República Dominicana no hayan podido dar con él. Y lo que abruma de todo esto es con la naturalidad que lo tomamos. Cuando es evidente de que esta persona tiene un poder que muchos desearíamos amasar alguna vez. No yo, porque yo no tengo animosidad de ser poderoso ni de pasarle por encima a la ley. Pero es una tristeza de que eso suceda. Y solamente queden unos cuantos medios que vagamente lo mencioné, porque le pongo un ejemplo. Mi amigo de Corrupción al Desnudo, que hace un buen, excelente trabajo, incluso él se ha parado de hablar del tema y se ha abocado más por un tema político, por el tema de Carolina Mejía, del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le vi, ¿tú ves eso mal? No, yo no veo mal, porque cada quien es dueño de, en su canal, hablar de lo que la gana le dé, pero llama mucho la atención que de momento mi buen amigo Rafael Guerrero haya abandonado ese tema. No lo toca. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que este señor, a pesar de que los medios principales, como el de Rafael Guerrero, con más de 500,000 de suscriptores, abandona el tema? La misma justicia dominicana ha abandonado el tema y es como que este señor no existiera. Es como que este señor se lo tragó a la tierra. ¿Cómo es posible? Si usted me diría, Estados Unidos, 50 estados, 51 estados, se puede ir para donde quiera, se hace un trasplante de cara. No, es un señor que está en un pueblito, San Cristóbal, se fue de Gambita por ahí, y está en una lomita, en ese pueblo de San Cristóbal, y dice que la policía no encuentra un helicóptero, no encuentra unos drones, no hay manera de capturar a este James Bond, porque tenemos que decir ya que Kiko La Quema es un James Bond moderno. No pueden dar con él. Qué bueno que Alicia Ortega retomó el tema y vamos a ver los últimos pormenores. Vamos a reaccionar a este video de lo que ha pasado con el señor La Quema. Vamos a escuchar. Un total desconocido. Han transcurrido más de 2 meses desde el despliegue masivo de operativos para su captura, con los cuales se alteró la rutina diaria de Cambita Garavitos. El informe maneja la información de que el prófugo habría dormido durante los primeros días del año en un centro educativo en dicho municipio rural, hecho por el que incluso detuvieron a una persona para fines de investigación. Son las 12 del mediodía del miércoles. Es la hora de salida en el centro educativo Pedro Domínguez Garavito. Desde hace algunas semanas, los estudiantes han vuelto a su rutina habitual tras la suspensión que sufrió la docencia como resultado de la búsqueda del supuesto microtraficante Kiko La Quema. Y en el caso del propio distrito educativo, fue afectado con la detención de un técnico en una redada, un técnico distrital. Jeremías Lorenzo es el director del Distrito Escolar 0401 de Cambita. Debemos recordar, y es importante recordar, que cuando se produjo eso de Kiko La Quema, básicamente Cambita Garavitos completo fue detenido. Todas las actividades se detuvieron. Y aún así, haciendo todo ese aparataje, todo ese bulto, como se conoce popularmente, pues no lograron dar con él. Y fue precisamente eso, un bulto y nada más. Lo que nos motivó, ¿verdad?, a hacer gestiones de cuál era la situación con el técnico, y a partir de ahí pues empezamos a conocer la operación Aguacate en Cambita Garavito. El municipio empezó a vivir un nivel de zozobra nunca antes visto
a partir del 19 de noviembre, cuando un amplio contingente policial comenzó a movilizarse en todas las direcciones, lo que prácticamente... Para los que no han visto esta información, recuerden que incluso la hermana, los familiares de Kiko La Quema fueron asediados, fueron encarcelados. Fue una violación de sus derechos y eso, que la ley del DNI no había sido aprobada todavía. Para al final resultar que él no se encontraba en ninguna de esas locaciones. Y yo me atrevería a asegurar que ellos sabían, estaban conscientes de que él no estaba ahí. Y que fue lo que yo dije desde el principio. Un bulto más, un deseo más de querer vender un aparataje de que se estaba trabajando porque el presidente dijo, pero que en definitiva el interés de que este cayera preso no era el de las autoridades. Paralizó todas las actividades. La operación Aguacate pues empezó enérgica en Cambita con la búsqueda de unos objetivos. Pues sí, trajo varias dificultades en el ámbito educativo, ya que tuvimos que llegar incluso a suspender la docencia por una semana por incidentes que se dieron cercanos a centro educativo. Incidentes que se dieron muy cercanos al centro educativo, incluso tiroteo. El primer objetivo, dice, resguardar a los estudiantes y al personal docente y administrativo. Por petición de los padres y de la comunidad, nos vimos en la obligación de suspender la docencia por una semana. La paralización fue de la enseñanza presencial. No se perdió la docencia, nos mantuvimos trabajando a distancia con la experiencia que ya teníamos de otras ocasiones. Sin embargo, esa realidad que describe ha quedado atrás. Ya la población ha recobrado la normalidad. Las escuelas están trabajando todas 100% en su jornada completa. Vemos que los operativos han prácticamente cesado, disminuido prácticamente un 100%. En cuanto a lo que es el asedio que tenía la policía, parece que han cambiado el método y ya las cosas han cambiado en ese sentido. José Peña es el alcalde de Cambita, Garavitos. Lo que pasa es que habían operativos en cada esquina, habían operativos en las lomas y todo eso afectaba a lo que era la tranquilidad de la población. Se refiere a los operativos policiales mediante los cuales allanaban y detenían cada día a decenas de personas, lo que generó ácidas críticas de la población. Porque la cosa se estaba saliendo de control. O sea, más que buscar a Kiko La Quema, estaban abusando de la población. Ante esa realidad, como alcalde, salió al frente y se pronunció al respecto. Luego de ahí las cosas bajaron un poquito. Pero entendemos que nunca nos opusimos a que la policía hiciera su trabajo, pero que lo hiciera con el debido respeto a la ciudadanía, porque entendemos que la policía tiene que hacer el trabajo que le corresponde, pero entendíamos que no fue el método más adecuado que estaban utilizando. Nuestro primer trabajo sobre el más buscado en ese momento fue el 11 de diciembre, cuando revelamos el prontuario que le atribuye la policía. Un reporte del DICRIM señala que se busca al hombre de 45 años por múltiples órdenes judiciales de arresto, por homicidios, robos, secuestros, sicariatos, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos. Aunque algunos medios habían publicado una que otra información sobre este personaje, no fue hasta que el presidente Abinader lo mencionó el lunes 20 de noviembre cuando saltó a la opinión pública como si se tratara de una leyenda. Sobre el tema de Kiko La Quema, ese es uno de los, él lo sabe y si nos está escuchando, eso es uno de los top one que tenemos en la Fuerza de Tarea. Su lugarteniente, desgraciadamente, está en 29 y gran parte de su personal está cercado también. Y lo que le conviene es entregarse. Y ahí... Hey everyone, this is MDMZ, and in today's episode of Photoshop M5, I'm going... Y ahí entonces vino todo el bulto, todo el aparataje, todo el deseo, todo el intento de querer hacer vender, de que se estaba haciendo un trabajo, de que se estaba tratando de localizar, cuando en realidad no se estaba haciendo. Hasta el sol de hoy,
ha llovido mucho, ha caído mucha agua y ese señor anda por ahí como que nada pasó. Sus víctimas, la gente que él a través de este negocio de microtráfico que tiene en Cambita Garavitos, se han quedado absolutamente sin justicia. Y ni el presidente, ni la policía, ni nadie se ha vuelto a referir al tema. ¿Es imposible localizar a un hombre en una montaña, en un campo? No lo creo. A partir de ese entonces, la atención nacional se... Eso lo que demuestra es que el tipo es sumamente peligroso, sumamente poderoso, está muy bien conectado y a las mismas autoridades no le gustaría que lo encontraran. Yo soy de los que digo que Kiko La Quema solamente hay una forma de someterlo a la justicia y es con los dos pies para adelante, eliminado. Porque la misma justicia no quiere que ese señor salga y hable, porque algo debe saber, porque no hay otra explicación para que alguien de esa calaña esté suelto como que si nada pasó por ahí. entró en el supuesto microtraficante, cuyo nombre de pila es José Antonio Figuereo. Por el caso le dictaron 12 meses de prisión preventiva a Elvis de la Rosa de León y a Ángel Miguel Figuereo, hijo del prófugo, mientras que a Jonathan Emeterio Lorenzo le fue impuesta una garantía económica de 30,000 pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica ante el Ministerio Público. También le fue impuesta prisión preventiva a Wilkin Lorenzo Moreta y presentación periódica a Ana Luisa de Jesús. A todos se les imputa ser parte de la red que encabeza el fugitivo. Cuando ocurrió eso, nosotros estábamos que casi no podíamos trabajar. Adelante vos, adelante. José Alberto Lorenzo es presidente de la Asociación de Choferes de Cambita. Las unidades de nosotros y los choferes tenían miedo de salir porque cada vez que nosotros salíamos, esos operativos tan agresivos que tuvo la policía, entonces los choferes teníamos miedo de salir porque nos revisaban de manera drástica, un desorden. Y nos paraban y durábamos mucho entaponados. Un caos en el municipio como nunca antes visto. El transporte de noche, nocturno, se vio más afectado porque ya los choferes tenían miedo de salir para traer el transporte para acá. Han tomado medidas en procura de que operativos similares no los afecten tanto. Estamos haciendo carné para identificar a los choferes, para si vuelve a ocurrir otra situación similar, que quiera Dios que no ocurra, ya que estemos un poco más identificados para que las autoridades nos den mejor trato. Aquellos días cuando se declaró la búsqueda desenfrenada de Kiko La Quema también afectaron sus bolsillos. Nosotros dejamos de percibir, como chofer individual, dejamos de percibir diario más de 50,000 pesos, diario. Como sindicato dejamos de percibir diario más de 5,000 pesos también. Entonces teníamos una situación fea. Nosotros los choferes, usted sabe que vivimos del día a día. Si nosotros no montamos pasajeros, no generamos ingresos. La Asociación de Choferes de Cambita agrupa a 240 miembros y hace la ruta desde esa localidad hasta San Cristóbal y viceversa. Ya está prácticamente normal. Ya nosotros trabajamos más tranquilos, trabajamos normal, no nos está parando las autoridades, la policía, llámese la policía, no nos está deteniendo. Si ese señor está en una montaña por allá, por Casa del Diantre, resguardado por propios policías y militares, ¿qué tú hacías zarando con un chofer de carro público? Eso no tiene sentido para mí. Dame tú saber qué tú opinas de esa vaina en comentarios, si eso tiene sentido. Para chequearnos los vehículos ni para nada. Ya gracias a Dios, hoy en día las cosas han vuelto más o menos a la normalidad. Pero aseguran todos los sectores fueron impactados por los intensos operativos policiales. Ha afectado también lo que es el turismo. Aquí los fines de semana y los días de fiestas entran miles de turistas y todo eso fue... Lo que protege aquí con La Quema son las propias autoridades. Punto, señores. Les pongo un ejemplo. El tío de Aldrin, si mal no me equivoco, fue puesto en 29 por unos antisociales y no pasaron 24 horas cuando el que jaló el gatillo
fue puesto en 29. El otro se entregó o lo dejaron que se entregara porque estaba conduciendo o algo así. Tolentino habló un poquito más del tema. Perdón, pero el punto es que este ciudadano fue simplemente puesto en 29 en menos de 24 horas. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ese no estaba protegido. Porque ese no era un verdugo. Porque ese no controlaba un microtráfico. No le daba su cura a las autoridades. Entonces, nosotros nos apresuramos a decir entonces que lo que están protegiendo aquí con la quema son las mismas autoridades, porque no hay forma. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se comunica? Porque yo le voy a decir algo a usted. El negocio no ha dejado de funcionar en San Cristóbal, específicamente en Cambita, Garavitos. No ha dejado de funcionar. Entonces, si buscan esas mismas autoridades, que supuestamente es como que tú pongas al gato a cuidar el queso, al ratón a cuidar el queso. Entonces tú estás poniendo a los mismos ratones a buscar ese queso que ellos se siguen comiendo, ruyendo por abajo. Eso no tiene sentido para mí, pero vamos a seguir viendo. Afectados, o sea, vieron pérdidas millonarias en ese sentido. Para mí fue horrible, horrible. Es la reacción del chef Harold Mosley al referirse a aquellos días. A nosotros se cayó la venta casi a cero. Y primero teníamos una temporada, casi 6 semanas, con mucha lluvia. Y después vino ese escándalo. Es propietario y chef del restaurante Aubergine, ubicado en la zona de la Colonia, en las montañas de Cambita. Y ahí nos cayó casi a cero la venta. Que hasta que yo dije a mi esposa, mire, si seguimos así, hay que venderlo, porque así no podemos seguir. Pero esa idea de vender ha quedado atrás. Gracias a Dios, ahora en enero tenemos otra vez un auge, una venta normal. Todavía un poquito bajo, pero casi normal. Sus números le hablan muy claro de las pérdidas que se produjeron durante esos días. Un 60%. Eso dice mi contabilidad. Reflexiona sobre las ventas que cayeron, señalando que los gastos fijos se mantuvieron. Los sueldos y todo siguen, ¿no? La luz y todo eso. ¿Y quién le repara eso a ese señor? A un dador de trabajo. El gobierno no va en ayuda de él. ¿Ustedes por qué yo digo que el negocio del bajo mundo nos pone la vida difícil a todos? Mire cómo este señor que lo que quiere es trabajar. Mire cómo este señor que lo que ofrece son trabajos serios a la gente, ayudando a la economía, es afectado porque un grupo de políticos, de policías corruptos del gobierno, de este y del pasado, simplemente se hacen la vista gorda cuando un tipo empieza a controlar el microtráfico en una región y después definitivamente se le va de la mano y se convierte en un monstruo, lo que ha pasado con el tal La Quema. ¿Ve cuáles son las consecuencias? Lamentablemente esas son las consecuencias de no tener autoridades que trabajen a tiempo en los males que afectan a su comunidad, lamentablemente. Aunque no pago renta porque es la casa mía, pero había una pérdida de un 60%. Sin embargo, asegura que en las últimas semanas han registrado una aceptable recuperación. Yo diría, ahora estamos en un 85% de la venta de años anteriores. Nuestra vista y nuestra cocina. Mosley está sentado allí desde hace décadas y no recuerda nada igual. Nosotros tenemos 20 años aquí con el negocio. En breve, ¿qué dice la policía sobre la búsqueda? Nada. ¿Qué va a decir la policía sobre la búsqueda? Déjenme usted saber en comentarios por qué es que han soltado ese tema. Han soltado aquí con La Quema. Los principales canales de YouTube que solían hablar de eso ya no lo hacen. Las mismas autoridades en la semanal no lo hacen. La policía se ha callado. Cualquier delincuentico de poca monta que hace algo es puesto en 29 automáticamente, pero este Camaján no. Déjeme usted saber en comentarios si usted cree, como yo, de que hay una complicidad rancia, de que hay una complicidad vomitiva, de que hay una complicidad desde los principales puestos de poder en República Dominicana, que son los que permiten que cosas como estas pasen.
No hay tiempo para más. Gracias por suscribirse, comentar y compartir. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Recuerden, johnlevy.com. Las noticias como son. Es la página donde usted puede ampliar estas y otras informaciones, recordando que ustedes son la magia que hacen que este contenido llegue. Así que te sugiero que te suscribas, comentes y compartas para que ayudes a que esta familia crezca. Sin tiempo para más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande. Hasta pronto.